Antes de que los hombres dibujaran sus historias en las piedras, antes de que las palabras se ordenaran en libros, ya había un aullido que viajaba por las llanuras heladas y los densos bosques, un canto ancestral que surcaba las noches estrelladas. Ese aullido pertenecía al lobo Canis lupus, una criatura que ha acompañado al ser humano desde los albores de su historia, a veces como aliado, otras como sombra, pero siempre como parte ineludible de su relato. El lobo no es simplemente un animal. Es un símbolo, un testigo mudo de la evolución de los paisajes y los pueblos. Su origen se remonta al Pleistoceno, hace más de 800.000 años, cuando los antiguos cánidos empezaron a diversificarse y extenderse por Europa, Asia y América del Norte. Sus ancestros, criaturas robustas y adaptables, supieron sobrevivir a las glaciaciones, a los cambios climáticos abruptos y a la expansión humana. Desde aquellos primeros días, el lobo ha sido un viajero incansable, un cazador inteligente y un guardián de los equilibrios naturales. El Canis lupus es, de hecho, uno de los mamíferos más ampliamente distribuidos de la historia natural, habiendo habitado desde los fríos desiertos árticos hasta los abrasadores desiertos y las montañas inaccesibles. A través de ese recorrido, ha dejado su huella en las culturas de casi todos los pueblos que alguna vez convivieron con él. De ahí su importancia no solo biológica, sino también mitológica y simbólica. En las antiguas leyendas de Eurasia, el lobo aparece tanto como protector como mensajero de lo salvaje. Los nórdicos creían en Fenrir, el gigantesco lobo destinado a devorar al mundo al final de los tiempos, mientras que los mongoles veneraban a su ancestro lobo azul que según la tradición dio origen a su linaje. Los romanos contaron que una loba salvó a Rómulo y Remo, fundadores de su imperio, y los amamantó cuando el destino aún no había decidido su suerte. Sin embargo, más allá del mito, existe la criatura real. Un animal de complexión ágil, de sentidos agudos y organización social admirable. Los lobos viven en manadas jerárquicas que funcionan como familias extendidas donde la cooperación y el cuidado mutuo son leyes implícitas. No son meros depredadores solitarios como tantas veces se les ha retratado, sino estrategas, protectores de sus crías, maestros de los jóvenes y guardianes del equilibrio en los ecosistemas que habitan. Su historia evolutiva está íntimamente ligada a la del ser humano. En algún punto incierto de los últimos 40,000 años, algunos lobos se acercaron a los campamentos de nuestros antepasados, atraídos por los restos de comida y la tibieza del fuego. Los humanos, por su parte, descubrieron en esos animales una alianza inesperada, oídos atentos, fuerza en la caza y un espíritu vigilante en las noches oscuras. Así comenzó la lenta transformación de algunos lobos en los perros que hoy conocemos, una historia de domesticación que sigue siendo objeto de debate y estudio, pero que sin duda marcó a ambas especies. El lobo, sin embargo, permaneció también como lobo. Mientras unos se adaptaban a la cercanía humana, otros continuaron sus andanzas salvajes, recorriendo montañas, tundras y bosques con la misma libertad que sus ancestros. Esa dualidad, la del lobo como antecesor del perro y como criatura indómita, ha nutrido durante siglos las imaginaciones de poetas, cazadores y naturalistas. Hoy, cuando los bosques se reducen y los ecosistemas se fragmentan, el aullido del lobo es menos frecuente, pero su eco persiste. Sigue siendo emblema de resistencia, de lo que aún permanece intacto en la naturaleza y de aquello que el hombre teme porque no puede controlar del todo. Su mirada, penetrante y ancestral, recuerda que existió un tiempo en que el ser humano no dominaba el mundo, sino que caminaba humildemente entre sus criaturas, respetando su fuerza y su lugar en el orden natural. Así, la historia del lobo es también la nuestra. Nos habla de un pasado compartido, de batallas por la supervivencia, de alianzas improbables y de un respeto tácito que la modernidad ha ido olvidando. En sus huellas impresas sobre la nieve queda escrita, aún hoy, una historia que espera ser leída y entendida de nuevo. El bosque tiene sus reglas y quienes lo habitan las conocen desde antes de nacer. Entre todos sus moradores, el lobo ha perfeccionado un arte que pocos comprenden, el arte de sobrevivir sin romper el delicado equilibrio de la naturaleza. En cada rincón de su vasto territorio, las huellas del Canis lupus narran una historia de disciplina, astucia y respeto tácito por las leyes no escritas del bosque. A simple vista, el lobo es una criatura admirable por su apariencia. Su cuerpo esbelto y robusto, de pelaje espeso que cambia de tonalidad según la estación, está diseñado para resistir las inclemencias de climas rigurosos. Posee patas largas y fuertes, capaces de recorrer hasta 60 kilómetros en una sola noche, y sentidos agudos que perciben sonidos y olores a distancias que escapan a la comprensión humana. Sin embargo, lo que realmente distingue al lobo no es su fuerza ni su velocidad, sino su inteligencia social. El lobo es, ante todo, un animal de manada. Allí encuentra su refugio, su identidad y su razón de ser.
La manada es una familia extendida compuesta generalmente por una pareja reproductora, erróneamente llamada alfa, en la cultura popular, y sus descendientes de diferentes camadas. Es una sociedad natural estructurada bajo jerarquías flexibles y dinámicas donde cada miembro conoce su lugar y su función. La cooperación entre lobos es esencial para su supervivencia. La caza, por ejemplo, no es una empresa individual, sino un ritual colectivo cargado de estrategia. Los lobos se comunican mediante gestos sutiles, aullidos, gruñidos y posiciones corporales. Sus sentidos les permiten coordinarse con una precisión que asombraría a cualquier estratega militar. Rodean a su presa, la aíslan, la desgastan y, finalmente, la derriban en un golpe certero. Este método no solo garantiza el alimento para toda la manada, sino que mantiene sanos los ecosistemas, pues suelen seleccionar a los animales más débiles, enfermos o ancianos, permitiendo que las presas más fuertes continúen reproduciéndose. Pero no todo en la vida del lobo es caza y huida. Existen momentos de juego, de cuidado mutuo y de una ternura que desmiente los relatos que, durante siglos, los han pintado como bestias sanguinarias. Las crías, nacidas en guaridas excavadas en la tierra o aprovechando cuevas naturales, son cuidadas con esmero no solo por sus padres, sino por toda la manada. Los hermanos mayores traen alimento en sus fauces, los adultos enseñan a los pequeños a rastrear, y todos, sin excepción, velan por su seguridad. La comunicación entre lobos es rica y compleja. Más allá del aullido que sirve para mantener cohesionada a la manada y advertir a rivales, existen una infinidad de sonidos y posturas que expresan estados de ánimo, advertencias y afectos. El movimiento de las orejas, la posición de la cola, la dirección de la mirada, cada detalle es un mensaje en el lenguaje secreto de los bosques. Contrario a la imagen impuesta por viejas supersticiones, el lobo rara vez ataca sin motivo. Evita los enfrentamientos innecesarios y prefiere eludir al ser humano antes que enfrentarlo. Durante siglos, el miedo humano ha distorsionado su imagen, atribuyéndole ferocidades que no le pertenecen. El lobo es, en esencia, un equilibrador natural, un ser que cumple una función vital al mantener bajo control las poblaciones de herbívoros y contribuir así a la salud de los ecosistemas. A medida que los inviernos pasan y las generaciones se suceden, la manada conserva sus tradiciones. Los lobos jóvenes, al llegar a cierta edad, emprenden un viaje solitario en busca de nuevos territorios y compañeros. Es un rito antiguo, marcado por la soledad y el riesgo, pero también por la promesa de fundar una nueva familia, un nuevo núcleo desde donde perpetuar su linaje. Cada noche, cuando la luna se alza sobre los árboles y las estrellas vigilan en silencio, los lobos alzan sus voces al cielo. Es un canto que mezcla la nostalgia y la fortaleza, una llamada que trasciende el hambre y el frío. En ese aullido se condensa la memoria de sus ancestros y la voluntad de sobrevivir en un mundo que, poco a poco, les ha ido cerrando sus caminos. Así vive el lobo, en comunidad, en equilibrio con su entorno, bajo códigos antiguos que los hombres han olvidado. Y en esa forma de vida hay una lección que aún podemos aprender. Porque, al igual que ellos, los humanos alguna vez supieron convivir con los ciclos de la naturaleza, respetando sus tiempos y sus silencios. La existencia del lobo no es solo la de un depredador que caza en la noche, sino la de una criatura sabia, capaz de enseñar a quienes se detienen a escuchar sus aullidos que, en el corazón de la vida salvaje, hay más armonía que amenaza, más sabiduría que violencia. Desde que el ser humano empezó a contar historias alrededor del fuego, el lobo ha ocupado un lugar ambiguo en su imaginario. Ha sido dios y demonio, protector y amenaza, espejo de los miedos más profundos y de las virtudes que la civilización creyó dejar atrás. Pocas criaturas han despertado tantas leyendas tan contradictorias y persistentes como el lobo. En la oscuridad de los antiguos bosques europeos, los hombres oían sus aullidos y sentían una mezcla de temor y respeto. Aquella voz que rompía el silencio de la noche parecía anunciar presagios, catástrofes o nacimientos inminentes. Las aldeas se recogían tras los muros de madera mientras los lobos vagaban libres, dueños de las sendas y los claros. Y en esa distancia surgieron los relatos. Para los pueblos del norte, el lobo no era solo un animal, sino una criatura cósmica. En la mitología nórdica, Fenrir, hijo del dios Loki, estaba destinado a acabar con el mundo al morder la mano de Odín y devorar al sol. Su figura simbolizaba la fuerza desbordada de la naturaleza, aquello que ningún dios podía contener para siempre. Sin embargo, también existían lobos guardianes como Skoll y Ati, que perseguían los astros por los cielos, recordando que todo en el cosmos debía seguir su curso. Más al este, en las vastas estepas mongolas, el lobo fue visto como un ancestro venerable. Las antiguas leyendas relataban que el primer jefe mongol descendía de un lobo azul y una cierva parda.
Este linaje otorgaba al pueblo guerrero una conexión sagrada con los animales salvajes y el paisaje abierto, donde la supervivencia dependía de comprender a las bestias, no de destruirlas. En el mundo clásico, Roma debe su mito fundacional a una loba. La historia de Rómulo y Remo, amamantados por ella junto al río Tíber, no solo humaniza a la fiera, sino que le confiere un rol maternal y protector. Es significativo que una cultura que dominaría gran parte del mundo conocido viera en el lobo no solo un peligro, sino un símbolo de fertilidad, poder y destino. Sin embargo, con la expansión del cristianismo en Europa, la figura del lobo se oscureció. Fue asociado a lo pagano, a lo indomable y, en consecuencia, al mal. Los relatos medievales lo pintaron como una amenaza perenne para el ganado, los viajeros y las almas pecadoras. Surgieron así las leyendas de hombres lobo, criaturas condenadas a vagar bajo la luna llena, presas de su bestialidad interior. Estos cuentos sirvieron como advertencia moral: quien abandonara el camino recto podía despertar al lobo que llevaba dentro. Los cuentos populares también propagaron esa visión ambigua. En Caperucita Roja, el lobo es astuto y violento, símbolo de los peligros ocultos tras la apariencia de lo cotidiano. En cambio, otras narraciones como El lobo y los 7 cabritillos, o Los 3 cerditos, repiten la idea de un depredador siempre al acecho, reflejando quizás los temores rurales de épocas en las que el lobo era competencia directa por el alimento y la seguridad. América no fue ajena a estas visiones. Para muchas tribus nativas de Norteamérica, el lobo es un animal sagrado. Los Pawnee lo llamaban el hermano mayor, y creían que su espíritu acompañaba a los guerreros caídos. Los Navajo le atribuían poderes curativos y visión sobrenatural, y consideraban que matar a un lobo sin motivo rompía el equilibrio natural. Es curioso cómo el mismo animal podía ser demonizado en un lugar y venerado en otro. Esa dualidad revela más sobre la condición humana que sobre el propio lobo. Somos nosotros quienes proyectamos en él nuestras ansiedades, nuestras culpas y nuestros anhelos de libertad. El lobo, ajeno a todo esto, sigue su camino en el bosque, caza cuando el hambre lo apremia y canta a la luna sin importarle las palabras de los hombres. Hoy, muchas de esas leyendas sobreviven. Aún se habla del lobo como criatura misteriosa, portadora de significados ocultos. En la literatura moderna y el cine continúa siendo metáfora de lo salvaje que habita en los márgenes de la civilización, recordándonos que no hemos dejado atrás del todo nuestra condición animal. Y quizá en eso resida su fuerza simbólica. Porque el lobo, más que ninguna otra criatura, refleja esa parte nuestra que anhela correr bajo la lluvia, oler la tierra húmeda, guiarse por las estrellas y vivir bajo leyes más antiguas que las de los hombres. Así, en cada mito, en cada superstición, leit una verdad atemporal. El lobo nos recuerda lo que fuimos y, tal vez, lo que aún podríamos ser si aprendiéramos a escuchar, una vez más, el lenguaje de los bosques. Durante milenios, el lobo compartió su mundo con el ser humano. Sus caminos se cruzaban en los claros del bosque, en las riberas heladas de los ríos o en las vastas praderas donde ambos perseguían a las mismas presas. Había en esa convivencia una tensión primitiva, una mezcla de respeto y temor. Pero con el tiempo, cuando la humanidad dejó de ser nómada y se aferró a los campos cercados, comenzó la tragedia silenciosa del lobo. Los hombres, al domesticar a la tierra y a los animales, vieron en el lobo un enemigo natural. Aquella criatura libre que deambulaba sin dueño ni frontera representaba todo lo que la civilización intentaba controlar: lo salvaje, lo indómito, lo impredecible. Así comenzó una persecución que se extendería durante siglos y dejaría sus aullidos reducidos a un eco lejano en los rincones más apartados. En Europa, especialmente entre los siglos XV y XIX, los lobos fueron considerados plaga y herejía. Se les atribuían males que iban desde la muerte de reses hasta la propagación de epidemias. Cada aldea tenía su cazador de lobos y los gobiernos ofrecían recompensas por cada piel entregada. La Iglesia también los vinculó a lo diabólico y los relatos de licantropía proliferaron como advertencia contra los impulsos naturales. Nadie estaba a salvo de volverse bestia si cedía a sus pasiones. El siglo XIX marcó uno de los periodos más oscuros para el lobo europeo. Francia, Alemania y Gran Bretaña prácticamente los erradicaron. En Inglaterra, el último lobo conocido murió en el siglo XVI. En Irlanda, sobrevivieron un poco más, pero para el siglo XVIII ya habían desaparecido. La Europa moderna se erigió sobre campos donde, una vez, el lobo había sido señor. América, con sus inmensas extensiones vírgenes, ofrecía un refugio a los lobos que Europa ya no toleraba. Pero la llegada de los colonos europeos cambió pronto ese equilibrio. Los asentamientos se expandieron, el ganado sustituyó a los bisontes y ciervos, y el lobo fue, otra vez, declarado enemigo. Se organizaron campañas de exterminio sistemáticas en Estados Unidos y Canadá.
Cazadores profesionales, trampas, venenos y armas de fuego convirtieron en blanco a todo lobo que se dejara ver. A comienzos del siglo XX, los lobos habían sido exterminados de la mayor parte de los Estados Unidos. El Parque Nacional de Yellowstone, por ejemplo, vio desaparecer a sus últimos ejemplares en 1926. El mismo destino siguieron los lobos en buena parte de Europa occidental, relegados a las montañas de Italia, los bosques de los Cárpatos y los páramos escandinavos. Sin embargo, la persecución nunca logró silenciar del todo su aullido. En los márgenes donde el bosque se niega a ceder, algunos lobos resistieron. Su espíritu, al igual que los viejos mitos, permaneció agazapado. Fue recién a mediados del siglo XX cuando cambió la mirada del hombre. La ciencia, que antes los había considerado alimañas, comenzó a estudiarlos con respeto. Los primeros estudios etológicos revelaron la complejidad de sus jerarquías sociales, sus estrategias de caza y su indispensable papel como depredador tope en los ecosistemas. El caso de Yellowstone fue emblemático. Tras décadas sin lobos, las poblaciones de alces crecieron sin control, destruyendo bosques jóvenes y afectando a otras especies. En 1995, un grupo de lobos canadienses fue reintroducido al parque. Lo que ocurrió después se estudia hoy como ejemplo de equilibrio ecológico restaurado. Los alces disminuyeron, los bosques se recuperaron, regresaron aves, castores y hasta cambió el curso de algunos ríos. La presencia del lobo demostró ser no una amenaza, sino una fuerza reguladora, una pieza que había faltado en el rompecabezas natural. Hoy, pese a los avances, el lobo sigue enfrentando amenazas. La expansión urbana, las carreteras, la caza furtiva y la desinformación aún lo cercan. En algunas zonas se debate su protección legal, en otras se aprueban cacerías controladas para calmar viejos temores rurales. Cada país, cada región, escribe su propia historia de convivencia o rechazo. Aún así, el lobo ha sabido regresar. En España, su población resiste al norte del Duero. En Italia, ha recuperado terrenos. En Alemania y Francia, tras más de un siglo, vuelve a caminar bajo las mismas lunas que sus ancestros. Incluso en Estados Unidos, pequeños grupos se han establecido fuera de los parques nacionales. El lobo, criatura milenaria, parece recordarnos con su retorno que la naturaleza no olvida. Que los bosques guardan memoria y que la tierra siempre encuentra la manera de reequilibrarse si se le permite. Hoy, los aullidos que antaño se creyeron maldición suenan como una advertencia y una esperanza. Porque proteger al lobo no es salvar a un depredador, sino restaurar el antiguo pacto con la tierra que habitamos juntos. Un pacto roto hace siglos pero aún posible de reparar. Hay algo en el lobo que nunca deja de resonar en lo profundo del alma humana. No importa cuántos siglos pasen, cuántos avances tecnológicos nos separen del bosque, cuántas ciudades levantemos para borrar la memoria del mundo antiguo, el aullido del lobo sigue llegando a nosotros como una llamada ancestral. Quizás sea porque, en el fondo, no lo hemos olvidado. Porque aunque hayamos cambiado el hacha por el teclado, el miedo por la indiferencia, seguimos llevando dentro un eco de aquel tiempo en que corríamos entre los árboles, en que el mundo era tan vasto como el horizonte y el lobo era nuestro rival, nuestra sombra, y también nuestro reflejo. Hemos contado muchas historias sobre ellos. Los hicimos monstruos, héroes, mensajeros, maldición. Pero pocas veces nos atrevimos a verlos como lo que realmente son, criaturas que aman, que sienten, que luchan, que protegen. No son símbolos, son seres. No son mitos, son hermanos lejanos en el gran árbol de la vida. Animales complejos, sociales, capaces de lealtad, juego y duelo. Capaces de dejar huellas no solo en la nieve, sino también en nuestra memoria. Nos empeñamos en exterminarlos, en borrarlos del mapa como si borrar al lobo fuera una forma de borrar lo que no queremos ver en nosotros mismos, la ferocidad, sí, pero también la nobleza de lo salvaje. Quisimos matarlo porque no podíamos dominarlo, y sin embargo, fue su resistencia la que nos mostró el camino de vuelta. Hoy, cuando el mundo enfrenta una crisis ecológica sin precedentes, el lobo se alza como un símbolo de resiliencia y de equilibrio. Su regreso a paisajes donde se creía extinto no solo es un triunfo biológico, es una señal. Una señal de que es posible convivir, de que no todo está perdido, de que la naturaleza aún tiene margen para perdonarnos. Pero ese perdón exige algo de nosotros. Requiere escucha, humildad, conocimiento. Requiere abandonar la arrogancia con la que nos creímos dueños del mundo y empezar a actuar como parte de él. Requiere educación, protección, paciencia. Y, sobre todo, requiere recordar. Recordar que fuimos parte del mismo linaje, que alguna vez compartimos el fuego, el hambre y el instinto. Que nuestra historia no se entiende sin ellos. Que el aullido del lobo no es un ruido más entre tantos, es un canto antiguo que nos llama a casa.
Cuidar al lobo es cuidar lo que aún queda intacto en nosotros. Es resistir al olvido. Es aceptar que hay fuerzas más grandes que nuestras leyes, que hay armonías más sabias que nuestras economías. Es entender que salvar al lobo es, en última instancia, salvarnos a nosotros mismos. Porque un bosque sin lobos es un bosque sin alma. Y un mundo sin aullidos es un mundo más solo.